Estamos solucionando un problema técnico de comunicación y bueno, como lo habíamos presentado, tenemos en línea al licenciado Horacio Robelli, que ya es columnista de este programa porque siempre nos ayuda para entender la realidad económica. Él es economista, es licenciado en economía y además es docente universitario. Muy buenos días, Horacio, muchas gracias por estar acá. Al contrario, muchísimas gracias por la comunicación, saludos a vos y a todos los amigos de la radio. No, el agradecimiento es nuestro porque realmente, como decía, nos ayudas mucho a comprender todo lo que está pasando. Horacio, tuvimos una semana realmente, empezó muy agitada el tema de esta corrida cambiaria que no... Allá de eso, ¿no? Que después, bueno, parece que se pudo llegar a estabilizar el tema del dólar, pero bueno, los precios quedaron también arriba. No sé en qué nos beneficia o nos afecta esto a nosotros, si ya la inflación, o sea, está siendo es bastante preocupante. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué se produce esta corrida bancaria? ¿Por qué se logra frenar? Para que lo expliques a la gente que está del otro lado y que no entiende por qué pasan estas cosas, por qué de repente sube el dólar, cómo esa subida del dólar nos afecta en los precios, en nuestra vida cotidiana. Mira, esto fue provocado por el Fondo Monetario Internacional, directamente, y es así. Nadie es culpable de la sequía. Estacionalmente, desde que el hombre comenzó a trabajar la tierra, sabe que tiene vacas flacas y vacas gordas. Tuvimos un año de muchísima sequía y eso mermó mucho la cosecha, sobre todo la declarada, porque acá también hay otro error. Según un relevamiento que hace el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, nosotros no tenemos forma. Cuando yo estuve en el Ministerio de Economía hacíamos lo mismo, y ahora sé porque ha quedado gente que conocí que sigue trabajando ahí. Sí. El relevamiento que hacemos nosotros de lo que está en granos en poder de los acopiadores, comercializadores y grandes productores, el relevamiento lo hace vía satélite de Estados Unidos. Nosotros copiamos. Hay 10 millones de toneladas, en realidad el informe estoy teniendo de marzo, pero no ha variado mucho. Hay 10 millones de toneladas de granos retenidos por los grandes productores. Productores son del Tejagro, Copatel, Soro, y acopiadores y comercializadores son Cargill, Luis Dreyfus, Cofco, ADM, Bunge, Aceitera General Dehesa, Molino Río de la Plata. Estos son grandes acopiadores y comercializadores. El reglamento dice que hay 10 millones de toneladas de grano. 10 millones de toneladas de grano que de la cosecha anterior que no se venden. Bueno, esto es hasta marzo, no ha variado mucho porque ahora vamos a ver que la venta no fue muy importante el dólar agro en todo lo que va del mes de abril. Bueno, pero vamos a la pregunta. La pregunta es ¿por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional le niega. La Argentina le va a pedir en esta situación de sequía, que no es culpable del gobierno ni nadie, le va a pedir un crédito puente de 5.000 millones de dólares que es para salvar las cuentas de este año. 5.000 millones de dólares, que para ellos no es nada. Recordemos que le dieron a Macri de un día para otro 44.599 millones de dólares. Sí. 44.500 millones de dólares. Este gobierno, que el mismo ministro Massa dice que cumple lo que el Fondo Monetario Internacional le dice, que su plan es el plan del Fondo Monetario Internacional, le niegan 5.000 millones de dólares. Ante esa negativa, él pide que le extiendan, nosotros estamos convirtiendo en un stand-by, un crédito a 3 años que le dieron a Macri un préstamo de facilidades extendidas. Y cada vencimiento se va al capital y es un préstamo que tenemos que pagar en 10 años. Entonces, bien, mira, nosotros te lo vamos a pagar en 10 años, pero en vez de dármelo en escala, que le corresponde a junio, septiembre y diciembre, dámelo ahora entre los meses de abril y mayo. Son 10.793 millones de dólares que está acordado. Es cierto que vos tenés que cumplir con las metas. Entonces la respuesta de los técnicos del fondo fue que lo tienen que está sujeto a opiniones, por eso baja y va directamente siempre a Estados Unidos, él o sus técnicos. Está sujeto a que determine el directorio del Fondo Monetario Internacional. O sea, para darle a Macri no tuvieron ningún prurito, pero para darle a un gobierno que se dice que cumple el plan del Fondo Monetario Internacional y que lo cumple, que es peor, que no es que lo dice, sino que lo hace, de estar estudiando si le va a dar los 10.793 millones de dólares que corresponden al resto del año, o sea, que corresponden a los meses de junio, septiembre y diciembre, o sea, los 3 trimestres que quedan. Sí. Bueno, este estado de situación se entraron acá y ahí nomás se corrió. El dólar del martes 11, esto fue el lunes 10 de abril.
El martes 11 el dólar había comenzado a 391 pesos. El viernes 28 de abril, que es el último dato que tenemos, el dólar paralelo, esto está publicado por los grandes medios, que aumentó a 470 pesos. Pasaste de 391 pesos a 470 pesos. Llegó a estar a 500 y superó los 500. O sea que el freno es relativo, y ahora vamos a ver cómo se opinó, porque pegaste un salto de 79 pesos en 2 semanas sin ninguna justificación real. Solamente porque enterado de esto, mucha gente tiene depósitos a plazo fijo, tiene plata en los bancos, los fue retirando. Se calcula que el retiro es de 250.000 a 300.000 millones de pesos en cada 2 semanas. En 2 semanas, 250.000 a 300.000 millones de pesos, y obviamente no se quedaron en pesos, lo convirtieron básicamente en dólar. Esto fue lo que exacerbó la demanda, la negativa del Fondo Monetario Internacional a darle el crédito puente a la Argentina. Y esto explica lo básico de por qué aumentó el precio del dólar. Ahora, el problema es cómo sigue. Y acá quiero decir lo siguiente, mira. En todo el mes de abril el Banco Central solamente tuvo un saldo positivo de 33 millones de dólares. Todos los demás meses, enero, febrero, marzo, fue rojo. Perdió reservas internacionales. Y el Banco Central cierra, este es el informe del Banco Central, cierra el mes de abril, porque el viernes es el último día de abril, con 33 millones de dólares a favor. Y el dólar agro aportó 1.612 millones de dólares. O sea, esta prerrogativa que le dan al agro, sobre todo a la soja, de poder liquidar a 300 pesos, aportó 1.612 millones de dólares. O sea, de los pesos el aporte de los 1.600... Claro. O sea, estamos en una situación de realmente de emergencia porque estamos en medio de una corrida cambiaria. El problema es que la corrida cambiaria se transforma en corrida bancaria, y ahí sí que no tenés forma de pararlo, porque si hay corrida cambiaria, la medida que tomó el gobierno fueron 3. Por un lado, aumentó la tasa de interés, la tasa que le paga a los bancos, la tasa que le paga la LELIQ, al 91% anual, que es una tasa efectiva más del 130% anual. Recordemos que la LELIQ se renuevan cada 7 días, por lo tanto se hace un monto, capital más intereses, y esa tasa del 91% es una tasa más del 130% efectiva del año, o sea que supera la teóricamente inflación que tenemos. Después colocó letra del Tesoro y pagó una tasa del 136% anual. O sea, el gobierno pudo renovar los vencimientos de títulos de Tesoro, sí, pero pagó una tasa del 136% anual. 136% anual, estamos hablando de una inflación del 100%. O sea, por un lado tomó medidas para beneficiar al capital financiero. Por otro lado, lo que hizo, y que son 3 medidas, esta es la primera. La segunda medida que tomó fue que vendió. El Banco Central tiene títulos del Tesoro de la Nación, por ejemplo el famoso AL 30, que es el Bonar 2030, vence dentro de 7 años, la lámina es de $100, dentro de 7 años el Banco Central tiene que pagar $100 por cada vez que le presentan una lámina del Bonar, del AL 30. Bueno, le estuvo vendiendo en la semana esta que pasó, los estuvo vendiendo por debajo de los 22 y 23 dólares. A pérdida, o sea, le hizo vender al Banco Central, ahí directamente Massa lo desplazó a Pese y lo pone a Lisandro Clery, que era el hombre de él en la ANSES, el que manejaba la mesa chica de la ANSES, estaba puesto por la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de Seguridad Social, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, era Lisandro Clery, lo pone él como vicepresidente del Banco Central, y lo corre a Pese, y el que estuvo vendiendo títulos del Tesoro de la Nación, que tiene el Banco Central, como si fuera un activo, como si fuera oro, como si fuera divisas, tiene esos títulos y le está mal vendiendo para poder conseguir de esa manera absorber dólares, porque se lo venden dólares, consigue dólares, pero consigue dólares al 21 o 22 dólares la lámina de 100, que entre 7 años el Estado Nacional va a tener que pagar $100, o sea que a pérdida. La tercera medida que hizo, que esa es la única buena realmente, fue que el Fondo Monetario Internacional, nosotros tenemos un acuerdo con China que nosotros tenemos déficit comercial con China. Los principales 3 socios que tiene la Argentina, los principales 3 socios que tiene la Argentina en el comercio internacional es Brasil sobre todo, China, que es importantísimo, y después viene
Estados Unidos. Esos son los tres principales socios comerciales de Argentina, o sea, los que más le vendemos y a que los que más le compramos. En el año 2022, para terminar un año cerrado, nosotros con China tuvimos un déficit de 9.500 millones de dólares. Para ser más exacto, 9.494 millones de dólares. ¿Por qué? Porque nosotros le exportamos soja y derivados por 8.000 millones de dólares y ellos le importamos de todo. Le importamos productos plásticos, cámaras, celulares, por 17.500 millones de dólares. Entonces tenemos un déficit de 9.500 millones de dólares. Ese déficit, China nos propone que lo paguemos con yuanes, cosa que la Argentina, pese a que estaba el acuerdo, se firmado, no lo quería hacer porque el Fondo Monetario Internacional no dejaba. Entonces le obligaba, no quiere que nosotros utilicemos el yuan. Claro. No quiere. Acá, mirá, por eso te digo que el principal culpable de todo esto, el Fondo Monetario Internacional le niega los 5.000 millones de dólares y después no quiere que Massa poniéndose los pantalones la primera vez. Es cierto que ha hecho dos malos negocios, que vender títulos del tesoro del que tiene en poder el Banco Central a precio vil. Te digo, ninguno superó los 22 dólares. Son varios que vendió bono Bonar, vendió bono global, vendió varios bonos, pero ninguno superó el 21 o el 22% de la lámina que dice 100. O sea, pérdida. Sin embargo, y después esta medida de subir la tasa de interés, pero la que sí pudo hacer, y por eso también esto frenó un poco, no es que la bajó, redujo en los montos que estamos contando recién, no es que la medida ha sido, retrotrajo todo a 391 pesos como era hace 2 meses atrás, lo retrotrajo a una suma que el gobierno considera que es a 469, 470 pesos el dólar paralelo, no es un dólar barato, pero bueno, es más del 100% del dólar oficial. Recordemos que el dólar oficial está a 229 pesos con 63 centavos, según dice el mismo gobierno. Entonces, lo que estamos viendo es, la corrida no es que se paró, se frenó un poco, hay que ver cómo sigue, a un costo muy alto. Lo único bueno fue que destrabó el crédito con China, de que utilicemos el yuan. Y acá es lo que quiero decir, toda esta vuelta para decirte, el 2 y el 3 de junio en Ciudad de Cabo, en Sudáfrica, los BRIC son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son los países que nosotros tenemos más comercio, porque yo, así como te estoy diciendo, nuestro principal socio son Brasil y China, después viene Estados Unidos, nosotros a Estados Unidos le vendemos 6.000 millones de dólares y le compramos por 10.000. En cambio con Brasil, nosotros le exportamos por 12.600 millones de dólares y le compramos por 16.000. Con los tres tenemos déficit, pero obviamente que nuestros principales socios son China y Brasil. China y Brasil invitan especialmente a la Argentina a integrarse al BRIC. Son 19 países se van a integrar. Países contradictorios entre sí, por ejemplo Irán y Arabia Saudita. Arabia Saudita, el Reino Saudí, ha sido siempre súbdito de Norteamérica. Primero los británicos y después de Norteamérica. Es una casta oligárquica dueña de los pozos petroleros y siempre ha acordado primero con Gran Bretaña en su momento y después con Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos. Hoy se suma a los BRIC, o sea que van a cambiar los BRIC, lo que hacen es salir del dólar y cambiando, también China, como sea con dólar, y cambiando el dólar por la moneda propia. La Argentina tiene la posibilidad de sacarse esta pata en la cabeza, que es la presión del Fondo Monetario Internacional y la dolarización de hecho que tiene la economía argentina, que se ahorra en dólar, o sea, compramos en pesos y ahorra en dólar. Un país donde vos ves que personas ricas compran una casa al contado en dólares y para alquilar los bancos te dan crédito para que pagues los 2 meses de depósito del mes adelantado en pesos, los bancos te dan crédito. O sea, mira el grado de desigualdad que estamos teniendo, una sociedad cada vez más desigual, donde hay un sector minoritario que tiene capacidad de llegar al dólar, que lo tiene, y que cada devaluación le da mayor poder adquisitivo. Entonces los tipos devalúan, tienen dólares y compran propiedades o compran autos. Y después tenés gente, para poder vivir, para poder tener una casa, un departamento, un lugar, un techo, tiene que pedir un crédito al banco y después pagar ese crédito más el alquiler para poder alquilar. Este es el reflejo de la sociedad que estamos teniendo, una sociedad totalmente desigual. China le está dando la posibilidad, China y Brasil, yo digo China, pero en realidad el primero que le invitó fue Brasil y China refrendó la invitación. Vino el embajador chino y formalmente hizo la presentación ante Alberto Fernández, acompañado por el embajador de la Argentina en China que se llama Sabino Vaca Narvaja. Acuerdan. Por supuesto, Alberto Fernández dice que todo que sí. Ahora hay que ver si el 2 y el 3 de junio
son capaces. Alberto Fernández te va a decir todo que sí. Él siempre le dijo al que lo va a ver te dice que sí. Hay que ver si lo cumple. Pero ahí sí sería un salto cualitativo importante que la Argentina pueda integrarse a los BRIC, que aparte es el grueso del comercio internacional, y el grueso del PIB, ya no sé si el grupo de los 7 países industriales. Estos países, o sea, ahora ampliado a 19 países más, o sea, vamos a hablar de 24 países, son los que mayor comercio internacional tiene mayor participación y mayor participación en el Producto Bruto Global del mundo. Y nosotros vamos a decir que no porque Estados Unidos no quiere. O sea, esto es lo cruel y lo inhumano de lo que estamos viviendo. No, la verdad que es un panorama bastante preocupante. Horacio, ¿pudiste escuchar el discurso de Cristina en las definiciones económicas? ¿Qué te pareció? Lamentable. Hay una parte, yo me refiero solamente a la parte económica, no quiero hablar de parte... Sí. En la parte económica dice, ella reconoce en su discurso, reconoce que en su momento, mirá la decisión que tomaron, ella reconoce que aceptó, que había dos propuestas, una propuesta era de Sergio Massa, que era solamente el presidente de la Cámara de Diputados, no solamente, quiere decir un cargo importante, pero no era el economista, y la otra propuesta era de Martín Guzmán. Martín Guzmán tendrá lo suyo, pero Martín Guzmán dijo no, que las deudas de las empresas privadas consigan los dólares ellos, doblemos el mercado cambiario, le damos dos mercados cambiarios, un mercado oficial para comprar y vender, o sea, para exportar, para importar y exportar, y el de la deuda que hace Martín, que la deuda se la paguen los... Hola, ¿me escuchás, Macarena? Sí, te escucho. Que la deuda la paguen con la plata de ellos, que se arreglen ellos con sus acreedores, que es lo lógico y lo elemental. Massa se oponía porque decía que las empresas iban a quebrar. Y ella reconoció que ella y Alberto Fernández avalaron la posición de Sergio, le dice. Sí, esto realmente es una ruindad. O sea, yo te cuento un ejemplo de ayer. Vos tenés el grupo Arcor. Arcor compró durante la gestión de Macri, en esos 4 años compró 360 millones de dólares. Pero antes, porque ellos pensaban que Macri iba a ser como la convertibilidad, o sea, primero salió devaluando, recordemos que el dólar estaba a 9 pesos con 10. No sé si Mario contó estos números a la gente, si Macarena se me pongo muy pesado. No, por favor. Sigo, el dólar cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner está a 9 pesos con 10 oficial. Vino para acá y dijo, no, el dólar paralelo está a 13 pesos, como se ahora que no, el dólar que vamos a tener es 470 pesos. Y lo puso a 13 pesos con 50 centavos. Una brutal devaluación, pero ellos pensaban que después de esa brutal devaluación iba a congelar, como pasó en el 2016-2017, para volver a repetir la bicicleta financiera, el carry trade, o sea, el dólar crece menos que la tasa de interés, gano plata en pesos en la tasa de interés y pues voy a dólar cuando quiero. Pensó eso y pidió dos créditos, 2 obligaciones negociables por total de 500 millones de dólares, pero con esa plata compró un tercio de la Serenísima, o sea, no solamente tiene el monopolio de caramelo, dulce, chocolate, galletita a través de Bagley, sino que encima tiene un tercio en el mercado lácteo. La Serenísima es la empresa más importante del mercado lácteo. Ella sola debe tener 35-40% del mercado. Son 3-4 empresas las que manejan el mercado lácteo en Argentina. Hay muchas chicas, pero 3-4 empresas manejan el mercado lácteo. Bueno, tiene un pie en el mercado lácteo con esa deuda, y esa deuda se la estamos pagando nosotros al tipo de cambio oficial. Empezó comprando a 62 pesos el dólar en diciembre del 2019 y ayer cerró comprando a 228,50. Ayer le quedaba el último tramo para pagar de 160 millones de dólares. Ayer, viernes 28 de abril del 2023, el grupo Arco tenía que terminar de pagar las obligaciones negociables por 160 millones de dólares y el Banco Central se lo vendió a 228 pesos con 50. Esto explica por qué, pese a lo que yo te decía hace un rato, hubo un dólar agro de ingreso de 1.612 millones de dólares, el Banco Central tiene solamente en su poder, aumentó la reserva solamente en 33 millones de dólares. Una parte fue para pagar, y lo que dijo esta mujer, lo que dice Cristina Fernández de Kirchner, reconoció que ella se había puesto a favor de la postura de Sergio, dijo, claro, y de Alberto Fernández. Claro. No lo nombró, dijo, y del presidente. Claro. Yo creo que con eso demuestra todo, no es Néstor. Lo único que te puedo decir, no es Néstor. Mira, ayer me preguntaban, ¿qué diría San Martín? Le conté lo mismo que te estoy contando a vos, y yo, mira, San Martín tiene una frase que decía, serás lo que debe ser, si no, no serás nada. Llevarlo hasta el paroxismo al Frente Renovador, porque es el que está manejando el gobierno. Cuando el Frente Renovador fue el que levantó las dos manos con más a la cabeza para autorizar el endeudamiento de Macri. Llevarlo hasta el paroxismo,
y ahora proponerlo a Massa como candidato no lo dijo, pero elípticamente, por eso no me quiero meter en la parte política, No, claro, elípticamente lo está proponiendo a Massa que compita dentro del Frente de Todos, y será lo que debe ser, y si no, no será nada. El Frente de Todos es nada, en la definición sanmartiniana es nada. Horacio, la verdad que seguiría hablando con vos, pero